Olivas, coach de vida, te da la bienvenida a Mujer con Propósito, un programa dirigido especialmente para ti, mujer, aunque también pueden escuchar los hombres. Eres fiel, soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Yo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta, Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es Dora Ortiz de Olivas. Bienvenido, bienvenida al programa Mujer con Propósito. Tenemos la frase de cada día: el Señor cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, versículo 8, encontramos esta hermosa promesa. Y te recordamos que puedes estar en contacto con Radio Vida a través de Facebook, Radio Vida MX Hermosillo. En Tuning también nos encuentras de esta manera, o marcando al 311-7612 aquí en cabina. Y bueno, el objetivo de este programa, pues ya lo escuchas, ¿verdad? Cada día es traerte enseñanzas que van a fortalecer, animar y enfocar tu vida para que cumplas aquello para lo cual Dios te ha diseñado. Y bueno, el tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy es: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y esto hace referencia a la primera cualidad, la primera prioridad en nuestra vida. Vamos iniciando la serie Ordene sus prioridades, o ponga sus prioridades en orden, ¿verdad? Cuando usted no tiene sus prioridades en el orden correcto, la vida se le va a derrumbar. Entonces es necesario que todo el mundo conozcamos qué es lo que vamos a poner primero. Cualquier persona que va a construir un edificio no va a poner lo que va en la cima en el cimiento, ¿verdad? Porque entonces se le va a derrumbar. Entonces tiene que sentarse a planear y qué es lo que tiene que poner primero. Y usted sabe que el fundamento se construye con mucha profundidad, ¿verdad? Para poder que ese edificio lo sostenga, ese fundamento. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es nuestro fundamento, no? ¿Cuál es nuestra prioridad número uno? Y nuestra prioridad número uno es saber conocer a Dios. No es lo mismo que conocer de Dios y conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Se ha preguntado usted quién es Dios? Algunos dicen que es una fuerza, ¿verdad? Una energía, que es algo que está tan lejano que sabemos que existe, pero no sabemos ni qué tan lejos está, ni qué es lo que hace, pero sé que hay alguien por ahí que nos cuida, ¿verdad? Entonces tenemos muchos conceptos. De aquí surge esta pregunta: ¿de dónde vengo yo? ¿Verdad? Si no sabemos quién es Dios, tampoco vamos a saber de dónde viene usted, de dónde vengo yo. Y vamos a contestar un poquito esa pregunta para llegar al punto de saber quién es Dios. Entonces, cuando usted se pregunta ¿de dónde vengo?, es una pregunta de origen, y todo mundo tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? También debemos de preguntarnos. Si yo le cuento algunas otras religiones, ¿qué es lo que ellos piensan acerca de esto? Bueno, por ejemplo, el hinduismo nos puede decir que venimos de la nada, o de todo, porque todo puede ser un Dios. Todos podemos ser una extensión de ese Dios también. El hinduismo dice que como soy imperfecta, debo reencarnar para ser cada vez más perfecta. Entonces, tengo una encarnación, es lo que ellos dicen. Y yo puedo ser un Dios o una extensión de un Dios. El islamismo, por ejemplo, nos dice que Dios es un Dios creador también. El budismo nos dice que es una religión, bueno, esta es una religión atea, pero nos dice que somos producto de una evolución. ¿Qué le parece? El cristianismo nos habla de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios es un ser sabio, Dios es un ser omnisciente, omnipotente,
omnipresente, no ovni, ¿verdad? No con V, no es ovni, es omnipresente, omnisciente. Entonces todo lo sabe, está en todo lugar, es tan poderoso, todo lo puede, es un Dios creador. Esto es lo que el cristianismo nos dice y nos enseña. Es un ser autosuficiente y no depende de nada ni de nadie. Es un Dios ilimitado. Entonces nosotros no podemos ser una extensión de Dios, ¿verdad? Como dice el hinduismo, porque somos limitados. Entonces estaríamos hablando de una contradicción. Si estamos hablando de un Dios que es ilimitado y yo soy limitado y yo soy una extensión de Dios, entonces eso no puede ser. Pero el cristianismo nos dice que Dios es ilimitado, yo soy limitada, ¿verdad? Por ciertas cosas. Pero somos creados a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que yo tengo ciertos límites, pero yo dependo de Él y Él es el que todo lo puede y Él es el que a mí me ayuda, Él es el que me creó. La siguiente pregunta que nos debemos de hacer: ¿para qué estoy aquí? Esta es una pregunta de propósito. La primera era una pregunta de origen, de dónde vengo. Esta es una pregunta de propósito. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Para los que creen en la reencarnación, en el hinduismo, ¿verdad? Ese es su propósito de vida. ¿En qué voy a reencarnar? Voy a ser más perfecto en la siguiente encarnación, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? No sé, pero voy a ser más perfecto y ese es su propósito de vida, alcanzar la perfección. Entonces, si dicen que somos una extensión de Dios, sería nos estaríamos diciendo, bueno, voy a ser perfecto, pero Dios ya es perfecto. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos un plan, un propósito de vida y Dios es el que nos está revelando ese propósito a lo largo de nuestra vida. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. El propósito del Islam, por ejemplo, es hacer la voluntad de Alá y no tanto conocer a Alá. Fíjese bien esto, hacer lo que Él dice, pero no tengo interés en conocerlo. Y la otra es que por más que busque, no lo voy a conocer, porque no hay medios para poder conocerlo. El budista, hablábamos de que era una religión atea, que dice que el hombre vive atrapado en sus propios deseos. ¿Y qué nos habla el cristianismo acerca del propósito? Estoy mencionando esto para poder decirte quién es Dios. El cristianismo, aquí tenemos un libro por el cual nosotros nos estamos guiando, que es la Biblia, y otros le llaman el manual del fabricante, ¿verdad? Pero Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿quiénes somos o de dónde venimos y para qué estamos aquí? Somos creados, somos hechura suya, o sea, Dios nos hizo y somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. En este pasaje nos dice que Dios, cuando creó al hombre, tenía también el propósito para lo cual lo estaba creando. Cuando el hombre cumple ese propósito, es entonces cuando le da la gloria a Dios. Y es entonces que ese hombre queda lleno de satisfacción o esa mujer queda llena. Cuando digo hombre me estoy refiriendo a la humanidad, ¿ok? Quedamos llenos de satisfacción, de significado y de valor. Y terminamos sintiéndonos totalmente realizados cuando llevamos a cabo el propósito para el cual fuimos diseñados. O sea, Dios nos dio un propósito cuando lo estamos poniendo en práctica, lo estamos viviendo. Realmente ahí es cuando el corazón de Dios dice, wow, gracias porque estás cumpliendo lo que yo te dije que hicieras y para lo cual yo te he formado. Yo siempre me posiciono como mamá y cuando veo que mis hijos
están cumpliendo ese propósito, mi corazón, la verdad, salta de alegría, los abrazo, los beso, les compro cosas, sonrío, los saco a pasear. ¿Por qué? Porque veo que ellos están siendo realizados, están haciendo aquello para lo cual Dios los diseñó. Ahora a Dios, ¿cómo podemos alegrar el corazón de Dios? ¿Cómo le podemos dar gloria a Dios cumpliendo ese propósito para el cual Dios nos diseñó? Tú eres una mujer con propósito. Somos creados para hacer buenas obras. ¿Qué significa esto? No significa, bueno, voy a hacer buenas obras, me voy a ir de misionera por allá tan lejos, ¿verdad? Y entonces me van a poner estrellita y voy a ganar el corazón de Dios. No, tú puedes hacer aquello para lo cual Dios te creó ahí en el lugar donde tú estás. ¿Qué estás haciendo ahora? Si me estás escuchando en tu trabajo, ahí donde tú estás, sentado, sentada, tú puedes cumplir el propósito de Dios en ese lugar donde Dios te ha colocado. Si estás haciendo de comer en la cocina, ahí en tu casa, si estás en tu carro transportándote a hacer alguna venta, a contactar a algún cliente, Dios te ha diseñado para cumplir su propósito, y ese lugar donde estás puede ser el lugar correcto donde Dios te quiere usar. No te sientas menos, da lo mejor de ti en ese lugar, porque al final de cuentas tú estás trabajando para tu creador, para tu jefe, para Dios. Entonces tú puedes hacer aquellas cosas que te hacen sentir pleno. Cuando tú estás cumpliendo el propósito de Dios, te tienes que sentir pleno, te tienes que sentir realizado, realizada, satisfecha, completa. Entonces, si no tienes estas cualidades, pues es hora de ponernos a pensar, ¿verdad? Estoy plena en lo que estoy haciendo, me siento realizada, estoy satisfecha, estoy completa, estoy completo. Si yo fui creada a la imagen y semejanza de Dios, entonces es a Él, a mi creador, que le tengo que preguntar, ¿cuál es el propósito aquí en la tierra? ¿Para qué? ¿Para qué me creaste? No un por qué, porque un por qué es queja, pero un por qué es un para qué es propósito, un para qué tiene sentido. Usted tiene significado y valor por haber sido creada a su imagen, simplemente por ese hecho. ¿Ha visto usted cuando los padres dicen, mira, es igualito a papá, es igualito a mí, es mi hijo, es mi hija, tiene propósito, y usted se siente honrado, y eso le da significado a su hijo, le da valor? Si usted no sabe para qué está aquí, esto aumenta el índice de depresión. Podemos caer en la ansiedad. Los suicidios vienen de ahí, porque gente no encuentra propósito. Usted puede llegar a la conclusión de decir, no, es que no vale la pena vivir. No le encuentro sentido a esto que estoy haciendo. No le encuentro sentido a lo que soy. ¿Quién soy? A lo mejor ni sé quién soy. Entonces, a ese Dios que a usted lo ha creado y que le ha dado un propósito, es al cual usted debe de conocer. A este Dios lo creó. Hay un pasaje en la palabra de Dios que dice que desde el vientre de nuestra mamá, Dios vio nuestro embrión, claro, porque Él nos estaba formando, y dice que nos estaba entretejiendo ahí en el vientre. Y también dice, y Él sabía todas las cosas que iban a ser luego formadas. Dios forma tu carácter, Dios forma tu personalidad, Dios te forma a ti, así como te formó físicamente. Entonces, ¿no te gustaría conocer a ese Dios que te creó? Mira, el bebé cuando recién nace, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere conocer al ser que le dio vida. Quiere conocer a su mamá. Y cuando está pasando por ese tiempo tan difícil de pasar por el cervix, ¿verdad? Va saliendo el bebé y está tan asustado y
pasando por esa situación tan difícil, y cuando sale, ¿qué es lo que hace? Llora, llora. Y en cuanto escucha la voz de mamá, de aquella que lo albergó 9 meses en su vientre, ese bebé deja de llorar. El anhelo de ese bebé es conocer a la que le dio vida. Así nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, no queda todo ahí. Cuando usted recibió a Jesús en su corazón, no queda todo ahí. Necesitamos conocer. Nuestra primera necesidad debería de ser esa: conocer a aquel que nos ha dado la vida, a Dios, conocer a nuestro Creador, conocer a nuestro diseñador. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Esta es la pregunta. ¿Cómo nosotros podemos conocer a ese Dios? Usted puede tener el concepto de Dios como un ser tan lejano, tan distante, un Dios injusto pudiera pensar, o lo puede conocer como un Dios salvador, pero usted necesita conocer a un Dios, y le voy a decir cómo, a un Dios como Padre. Vamos a una pausa musical y regresamos para tocar este tema tan interesante: cómo conocer a Dios como un papá. Oh man, redimido. Cristín de Clario. Cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza, Él es mi esperanza. Que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseando lo medido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que... Estás escuchando Mujer con Propósito. Regresamos.
Ya estamos de regreso. Radio Vida y Mujer con Propósito. Agradecemos su sintonía. Recuerde que pueden marcarnos al 311-7612 o contactarse con nosotros a través de Facebook Radio Vida MX Hermosillo. Escúchenos también en www.radiovidamx.com o sintonice la 105.7 de su FM aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Y bueno, continuamos con el tema ¿quién es Dios? La prioridad, ya se me trabó la lengua, la prioridad número 1. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y estamos hablando de cómo conocer a Dios como Padre. Usted puede conocer de Dios, pero conocer a Dios es diferente. ¿Ok? Y le estaba hablando antes de la pausa musical acerca de ¿qué tipo de Dios usted conoce? ¿Un Dios lejano, un Dios distante, un Dios injusto o un Dios salvador? Puede conocer a un Dios salvador y está muy bien, pero usted necesita conocer a Dios como un Padre. ¿Sabía usted que el Padre es el que da la identidad al Hijo? Por eso muchas personas que no vivieron con sus papás o que sus papás les lastimaron, tienen su identidad dañada y están buscando el sentido a la vida en muchas cosas que no es lo correcto, porque quieren encontrar identidad, quieren un aplauso, quieren sentirse valorados, hacen actos de rebeldía para llamar la atención, aquella atención que no llamaron de su padre. Vamos nosotros a hablarle de un papá amoroso. Cuando lo conozca de esta manera, usted se dará cuenta que no está ahí para juzgarle, para señalar sus errores, para criticarle. Está ahí para darle fuerzas, para darle ánimo. Ánimo. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos ese ánimo para levantarnos cuando caemos? Para ayudarnos a salir adelante, para animarnos cuando estamos deprimidos, deprimidas, para ayudarnos a salir en tiempos de angustia, adelante, decir no te rindas, tú puedes. Si has tenido un padre hostil, que no ha estado contigo cuando más lo has necesitado, que te ha maltratado, que te ha lastimado, que te ha herido, entonces necesitas cambiar esa imagen de papá por la imagen del verdadero Padre. Un Padre amoroso como lo es Dios, el Dios que te creó. Muchas de las personas que llegan a Cristo, que reciben a Jesús en su corazón, batallan para verlo como Padre. Lo ven como Dios Todopoderoso porque me rescató. Lo ven como mi Salvador. Lo ven como un líder, como un maestro. Pero difícilmente lo llegan a ver como papá, porque no tuvieron esa imagen paterna. Para ellos decir Dios es mi Padre es muy difícil, porque al decir Padre están pensando en una persona que les hirió, que fue injusto, que fue hostil. Pero la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es un Padre amoroso, que dio a su único Hijo para que nosotros que creemos en Él tengamos vida. Hay padres que se acaban la vida de los hijos. Dios no, Dios como Padre nos vino a dar vida y lo hizo de una manera tan amorosa, dando todo lo que Él tenía a su Hijo para salvarnos a nosotros. Ese es el amor de Dios. Dios siempre quiere asegurarse que estés bien. Para Él ningún detalle es pequeño, ¿sabías? Nada es pequeño. Dios todo lo toma en cuenta. Hoy día hay padres que no tienen tiempo para sus hijos, ¿verdad? Pero como hija, como hijo de Dios, usted tiene acceso a Él las 24 horas, todos los días, todos los días. A veces estamos tan afanados con los quehaceres, las responsabilidades,
tantas cosas pendientes que hacer y están nuestros hijos esperando que simplemente volteemos el rostro a verlos. A veces le decimos, sí, dime, pero estamos ocupados. Dios no es así. Dios, usted tiene acceso a ese papá las 24 horas del día, los 365 días del año. Dios siempre levantará el teléfono para escuchar su llamada y prestará atención a lo que usted le va a decir. Para Él no es pérdida de tiempo escucharle a usted. Hemos escuchado a veces papás que dices, ay, apúrate hijo en contestar lo que te estoy preguntando, no me hagas perder el tiempo. O apúrate a hacer la tarea cuando el niño es lento para hacer la tarea, es que estoy perdiendo tiempo. Dios no le va a decir eso. Cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos, no comenzó diciendo, oh Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, que ejerces dominio sobre todo. No les enseñó así, no les dijo, diríjanse a Dios de esta manera, aunque es bueno. Pero les dijo simplemente, Padre nuestro, que estás en el cielo, así de sencillo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Él quería que nosotros le conociéramos como un papá amoroso que siempre quiere estar con nosotros. Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días, dice su palabra, hasta el fin. Hasta el fin. Así es de que cuando usted no sienta a Dios, no se preocupe, Él está ahí, aunque usted no lo sienta. Cuando conoces a Dios como tu Padre, te sentirás confiada y fuerte, segura, porque sabes que tu Padre siempre se interesará por cada detalle de tu vida. Sabes que Él está orgulloso de ti como hija, como hijo. El día de ayer estuve platicando mucho con uno de mis hijos y no se quería ir a dormir, se fue a bañar, cenó y entre cosa y cosa que hacía iba y me daba un abrazo. Y yo estaba trabajando y dejaba lo que tenía que hacer y lo abrazaba. Pero me llamó la atención porque fueron muchas veces y su abrazo era como un abandono en mis brazos. Y le digo, hijo, ¿por qué me estás abrazando tanto? Y me dice, es que me siento tan a gusto en tus brazos. Claro, en los brazos de mamá, en los brazos de papá. Así es como nosotros nos debemos de abandonar en Dios. Cuando las cosas están difíciles, cuando no encontramos respuesta, abraza a papá. Vas a sentir esa paz, ese abrazo. Y yo tengo en mi computadora una imagen donde en una ocasión que estuve en Holy Land y está un Jesús en la entrada. Es como una imagen que tienen ahí, pero tú puedes llegar y te puedes tomar fotos. Entonces yo llegué y abracé esa imagen como si realmente hubiera llegado al cielo. Y me sentí segura con ese abrazo. Me da gozo poder recordarlo. Así sentí el abrazo de mi hijo el día de ayer. Y así es como nosotros tenemos que sentir el abrazo cuando nos acercamos a papá. Un abrazo donde nos sentimos seguros, porque Él va a estar ahí. Así como a los papás nos encanta hablar de los éxitos, a Dios como papá le encanta hablar también de nuestros éxitos. Y nosotros estamos orgullosos de nuestros hijos, ¿verdad? Dios también se siente, wow, mi hija, wow, mi hijo, estoy orgulloso de lo que está haciendo, de lo que es. Que nadie te convenza de que todo está perdido. Que nadie te convenza de que no sirves para nada. Tú fuiste creada de una manera muy creativa, con dones y con talentos. Dios se enorgullece de llamarte hija. Recuerde a Job, como en el libro de Job nos dice Dios diciéndole a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba presumiendo de su hijo Job, ¿verdad? Mucha gente no pueden ver a Dios orgullosos de ellos, no lo ven así como, ay, Dios está orgulloso de mí, porque conocen a Dios, no lo conocen como un papá,
Lo conocen como un Salvador, como un Rey de Reyes y que está sentado allá en el trono, pero no como un papá. Dios cuando te ve sonríe porque ve su creación en ti. Los padres siempre vemos a nuestros hijos como los más talentosos, los más bonitos, ¿verdad? Así nos ve Dios, como sus hijos, como sus hijas. Dios nos ve grandiosos y le encanta presumir de nosotros. Y a lo mejor piensas que Dios no te ve así porque has cometido muchos errores, pero como bien sabes, ningún hijo es perfecto y el Padre lo sabe. Porque no por eso deja de amar igual. Posiblemente Dios no se enorgullece de tus acciones, pero sí de tu persona, porque eres su hijo. Simplemente por eso, un padre no te va a condenar, Él perdonará. Y espera que lo hagas mejor la próxima vez. Otras personas sí lo van a hacer, ¿verdad? Te van a juzgar, te van a criticar y todo. Pero Dios no, como papá. Todos en algún momento vamos a cometer errores. Quiero que estemos conscientes de esto. La gente nos va a juzgar, pero Dios nos va a perdonar. Él ve el error, pero te va a mostrar su misericordia porque eres su hijo, porque eres su hija. Y te voy a mencionar 3 cosas que debes hacer cuando cometes errores, cuando yo cometo errores. Número 1, pedir perdón a Dios. Número 2, recibir la misericordia de Dios. Y aquí es donde todo mundo batallamos, porque las culpas nos arrastran y no recibimos esa gracia, esa misericordia de Dios. Le pedimos perdón una vez y después de 10 años estamos pidiendo perdón por la misma cosa que hicimos y que ya no volvimos a cometer, pero la culpa nos está carcomiendo. Pídele perdón a Dios y suelta eso. Y la número 3, avanzar hacia adelante. 3 cosas cuando cometemos errores: pedir perdón, recibe la misericordia de Dios y avanza hacia adelante. Posiblemente Dios no esté complacido con lo que estás haciendo, con esos errores, pero aún se complace contigo. El mejor ejemplo de papá, Jesús lo ejemplifica con la parábola del hijo pródigo. Cuando cometes un error, lo mejor no es huir, sino decir lo que dijo el hijo pródigo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Dice que el padre corrió al encuentro de su hijo necesitado. Si en este momento te sientes necesitada de Dios, levántate, ve al Padre. Él te abrazará y te dará una nueva historia. Comienza a ver a Dios como un papá. No huyas de Él, corre hacia Él. Regresa a casa si has estado lejos, te dice tu papá amoroso, y hagamos una fiesta en tu honor. Cuéntale todo a Él y pasa el resto de tu vida a su lado. Llegarás entonces a ser esa persona que Él quiere que seas. Comienza a vivir esta vida de victoria que Él te tiene reservada. Entonces, ¿cuál es su primera prioridad ahora? Su primera prioridad es conocer a Dios como su Padre y relacionarse con Él como su hija. Ore conmigo. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de escuchar esta palabra amorosa. Cómo conocerte como un papá, cómo recibir tu identidad, cómo recibir tu perdón, cómo saber que tú no ves nuestros errores, ves a nosotros como hijas, como hijos. Gracias te damos. Y si en mi corazón hay algo que tengo que pedir perdón, Señor, perdóname ahora. Ayúdame a conocerte como papá. Te recibo en mi corazón, no solamente como mi Salvador, sino como mi Padre amoroso. Perdona todos mis pecados, todos mis errores, y ayúdame a ser la mujer que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén y
Amén. Y con este tiempo de oración me despido por el día de hoy. Gracias por escuchar Mujer con Propósito aquí en la estación que da vida, Radio Vida. Mi nombre es Dora Ortiz de Olivas. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escuchar Mujer con Propósito con Dora Ortiz de Olivas. Te esperamos cada miércoles